Bueno, muy buenas tardes con todos y todas que se encuentran en este consultorio en vivo que se va a desarrollar acerca de la carta inductiva que hemos enviado desde la SUNAFIL y que aborda el tópico de la elaboración del plan de preparación y respuesta ante emergencias. Un tema muy importante en lo que se refiere al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Antes de iniciar todo lo que tenemos para ustedes en esta tarde, quiero hacer dos menciones previas. Una de ellas, que esta sesión está siendo grabada y que será enviada posteriormente por casilla electrónica para que todos lo puedan revisar en una segunda oportunidad o compartir con aquellas personas también que es de su interés. Además, queremos indicarles que aquellos empleadores que no han recibido o que quizás no han podido revisar la carta inductiva que se envió originalmente en la primera semana de noviembre, que debido a las circunstancias de nuestra casilla electrónica, cuando lo hagan, se va a tener en presente que se va a dar un plazo adicional para lo que se refiera al envío de respuestas y evidencias, lo cual también se comunicará oportunamente. Así que no se preocupen por ese detalle. Y recuerden que esta es una carta inductiva que está o que nace desde el enfoque de la gestión preventiva de la SUNAFIL y que no acarrea pues un tema de sanción o de fiscalización, ¿no? Ahora, vamos a pasar a explicarles brevemente la dinámica de este consultorio. Este consultorio básicamente está dividido en dos momentos. El primer momento es un momento en el cual se va a hablar de lo sustantivo del tema desde el punto de vista legal y técnico sobre la elaboración del plan de preparación y respuesta ante emergencias. Y en un segundo momento se va a abordar de manera específica lo que respecta a la carta inductiva y qué consideraciones se deben tener para responder a esta, ¿no? Seguramente en ese momento también se va a ampliar aún más estos detalles que les acabo de indicar acerca de los plazos que les he indicado al inicio, ¿no? Nos acompañan en esta tarde la doctora Greta Monge, quien va a tener a cargo la primera parte de la exposición. Tenemos también al especialista en SST, en Seguridad y Salud del Trabajo de SUNAFIL, el ingeniero Gary Ustúa, y también nos acompaña nuestro subdirector de Prevención y Asesoría, Darwin Luna Torres. Entonces, no esperemos más, vamos a dar inicio a este consultorio en vivo y le cedo la palabra a la doctora Greta Monge. Doctora Greta, por favor. Gracias, José María. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. En efecto, el tema que nos trae ahora para comentarles un poco a propósito de las cartas inductivas que viene remitiendo SUNAFIL es precisamente el plan de atención y respuesta ante emergencias, que viene siendo un documento que engloba una serie de obligaciones, responsabilidades y una serie de mecanismos de participación de todos los trabajadores o todos quienes conforman la organización a efectos de atender de mejor forma cualquier situación de emergencia que puedan enfrentar los empleadores, ¿no? A ver si pasamos la diapositiva. Este tema de los planes de atención y respuesta a emergencias tienen una base legal. Y la base legal no solamente está orientada a los temas propiamente de seguridad y salud en el trabajo, sino también vienen desde otra fuente, desde las normas de INDECI, que requieren del establecimiento de mecanismos para la prevención y atención de este tipo de situaciones, que pueden presentarse tanto por factores de la naturaleza o factores externos, como también propios de cada centro de trabajo. ¿No? Tenemos la ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que lo que establece precisamente es recoger, recabar o establecer mecanismos de prevención adecuados para la protección de todas las personas que prestan servicios dentro de un centro de trabajo. En esa línea, el Decreto Supremo 005-2012-TR, que es el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, también establece algunas estipulaciones y en concreto respecto de los planes de prevención y respuesta a emergencias, lo que señala esta disposición es que el empleador tiene que garantizar mecanismos eficaces para que se pueda atender este tipo de situaciones. Todo ello claramente en resguardo de la vida y la integridad del personal que alberga dentro de sus instalaciones.
Entre estas medidas, ¿no?, que después les voy a pasar a explicar los documentos que engloba esta preparación y respuesta a emergencias, entre estas medidas están, por ejemplo, garantizar la información que se proporcione, los mecanismos de comunicación interna y la respuesta que vamos a dar a través de los medios de coordinación también interna. Proporcionar información, comunicar a las autoridades, el manejo de esta información es súper importante, también tiene que estar recogida en el plan. Ofrecer primeros auxilios, asistencia médica, contar con brigadas, que las brigadas estén capacitadas, entre otros. Entonces, esta disposición del artículo 83 del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo es bastante puntual con relación a las obligaciones que en el contexto de las emergencias tienen que adoptar los empleadores. Tenemos también la Resolución Ministerial 050-2013-TR, que es propiamente una norma que establece formatos referenciales sobre los registros del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, pero también contiene una guía que sirve de base para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud, entre los cuales tenemos el Plan Anual de Seguridad y Salud, tenemos un modelo de IPER, un modelo de Reglamento Interno de Seguridad y Salud del Trabajo, etcétera. No establece esta norma propiamente un modelo o un proyecto de plan de preparación y respuesta a emergencia, pero sí establece algunas disposiciones que pueden ser útiles al momento de elaborar este plan. Finalmente, tenemos también la Ley 28551, que establece la obligación de elaborar y presentar planes de contingencia. Y aquí me quiero detener un momento porque esta norma, como les mencionaba, es un poco más genérica en cuanto establece que todos aquellos que lideren o administren alguna instalación o establecimiento y que funjan de representantes están obligados a contar con planes de contingencia, no lo dice específicamente respecto de emergencias, pero sí planes de contingencia en macro, que deben tener un contenido mínimo de acuerdo a las normas del SINAGRED, disposiciones específicas por INDECI, que tiene que ser aprobado y actualizado con cierta periodicidad. Ese nivel de exigencia quizás no se establece para los planes de prevención o preparación y respuesta a emergencia desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Ahora, podrían estar o formar parte de un mismo documento, en efecto, yo lo puedo denominar en conjunto plan de respuesta ante contingencias. Lo ideal es que se denomine efectivamente como lo establecen las normas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Dado que también a nivel de fiscalización a uno le piden que el documento responda a las exigencias o a la tipicidad que establece la ley. Entonces, sí, lo importante es que este plan de prevención o respuesta a emergencias sea específico respecto de actividades laborales, respecto a las emergencias que se puedan presentar en el ámbito de la relación laboral o de seguridad y salud en el trabajo. Estos planes de contingencia de los que habla la ley 28551 son más genéricos, más orientados a la infraestructura, a emergencias también, pero tienen un contenido más genérico, más general y enfocado más a los temas de infraestructura. Pueden coincidir, pero cuando hablo de planes de preparación y respuesta a emergencias sí me enfoco en estas medidas de prevención que tiene que adoptar el empleador de cara a la seguridad y salud en el trabajo. Siguiente, por favor. ¿De qué hablamos cuando hablamos de una emergencia? Ahí el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo es específico en señalar que una emergencia es un evento o un suceso que puede surgir por distintos motivos. En principio, dos. Uno, por factores naturales, y el segundo, como consecuencia de riesgos o actividades, tareas o procesos peligrosos propios de la actividad del empleador. Por ejemplo, en el caso de los factores naturales estaríamos hablando de sismos, tsunamis, derrumbes que puedan afectar a la población laboral. Y respecto a los riesgos propios de procesos o tareas del empleador, estaríamos hablando pues de repente de algún incendio o algún incidente o algún evento que pueda surgir propiamente del desarrollo de la actividad de una determinada empresa. Y esto va a darse también en función a la propia actividad que desarrolla, ¿no? No es lo mismo de repente las emergencias que puedan suscitarse en el ámbito de la construcción como en el ámbito de la actividad minera. De allí a que también hayan disposiciones sectoriales de seguridad y salud en el trabajo que recojan planes de prevención y respuesta a emergencias de manera específica. Por ejemplo, lo propio hace la norma de seguridad y salud ocupacional en minería,
Lo mismo hace la norma de seguridad y salud ocupacional en construcción. Cada una hace mención a su plan de preparación y respuesta, en tanto que como actividades de riesgo tienen otro nivel de exigencias. Pero bueno, en todo caso, respecto a las emergencias que puedan presentarse, lo que corresponde al empleador, además de que todos los documentos de gestión respecto a la emergencia estén vinculados y que guarden una coherencia, es contar precisamente con este plan de preparación y respuesta a emergencia, que es un documento de guía que contiene las medidas que se deben adoptar bajo ciertas condiciones y situaciones para dar respuesta a eventos de gran envergadura y que puedan generar alguna afectación o lesión a la vida y a la salud de los trabajadores que prestan servicios allí. Este plan de emergencias no tiene un contenido específico predeterminado como contenido mínimo, pero sí en la propia definición se recoge que tiene que incluir fuentes de ayuda externa, conformación de brigadas, distribución de recursos proporcionados por el empleador, respuestas en tipo de comunicación, por ejemplo, con las autoridades, etcétera, manejo de información, responsabilidades, etcétera. Y es en esa línea que debería desarrollarse este plan para que sea evidentemente efectivo. Siguiente, por favor. Como les decía, la ley 28551 establece la obligación de las entidades de contar con un plan de contingencia, como les decía. Este plan de contingencia es un poco más genérico, enfocado en infraestructura, tiene un nivel o unos requerimientos propios de entidades como INDECI, etcétera, que podemos hacer un match con el plan de prevención y respuesta a emergencias con los que deben contar los empleadores desde el punto de vista propiamente laboral o de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Efectivamente, la norma no prohíbe que se pueda resguardar a través de un solo documento, pero lo ideal es, como este tema de las emergencias incluye tal cantidad de medidas, de responsabilidades, de recursos, de manejo de información, etcétera, lo ideal es que haya uno específicamente para temas que garanticen la integridad de los trabajadores, o sea, que sea mucho más específico que este plan de contingencias que es más genérico. Siguiente, por favor. Los objetivos del plan de respuesta ante emergencias son precisamente, y como se desprende de la propia denominación del documento, es responder de manera eficaz a una situación o evento de gran envergadura para evitar lesiones en los trabajadores o pérdidas humanas, patrimoniales, que puedan afectar a la empresa. Y claro está, también ambientales. Definir acciones para el restablecimiento de procesos críticos y la continuidad del negocio sin una mayor afectación. Y naturalmente cumplir con una obligación legal, ¿no? Pero eso lo ponemos en un tercer punto porque, de hecho, lo que queremos evitar con la elaboración de este tipo de documentos es prevenir que se pueda generar algún daño o lesión en las personas. Siguiente, por favor. El alcance del plan es respecto a todo el personal que presta servicios dentro de las instalaciones de una empresa. Y aquí no estamos haciendo ninguna disquisición, por ejemplo, entre trabajadores propiamente dichos o personal que pertenece a una planilla y otros, sino que en tanto la emergencia puede perjudicar eventualmente a trabajadores propios de una empresa, como también a las personas que están bajo tercerización, bajo intermediación o personas que están bajo otras modalidades. De hecho, es importante de que este documento concentre una serie de medidas de prevención que resguarden a todas las personas que están dentro del centro de trabajo, no solamente al personal de la empresa. Naturalmente va a tener que haber una línea de coordinación entre los empleadores de estas personas que prestan servicios en este espacio, ¿no? Y la empresa principal que los alberga en sus instalaciones. ¿Por qué? Porque seguramente quien va a liderar en cuanto a su plan de prevención y respuesta a emergencias es quien los alberga en sus instalaciones, o sea, la empresa principal, sin perjuicio de que haya cierto nivel de coordinación, como les digo, con los empleadores, porque ellos también seguramente para destacar a sus trabajadores a un determinado centro de trabajo van a tener que efectuar coordinaciones, seguramente también tienen sus propias brigadas y la idea no es que choquen todos en este ámbito, sino que haya un nivel de coordinación importante y que le dé eficiencia a este tipo de plan. Entonces sí, es importante que las empresas que confluyen en estos entornos coordinen, que verifiquen ciertos aspectos del plan, que de repente se delimiten responsabilidades con más detalle, etcétera, etcétera, ¿no? Cubre a todas las instalaciones y actividades de la organización, en efecto, todas aquellas que puedan representar o generar alguna potencialidad de evento dañoso, riesgoso o que genere una emergencia, de hecho tiene que estar incluido en este plan. Siguiente, por favor.
¿Cuáles son los pasos para elaborar el plan de prevención y respuesta a emergencia? En primer lugar, identificar y evaluar los riesgos, ¿no? Que es algo que hace un match o se conecta con esta matriz de identificación y prevención de riesgos, el IPER, que también, al cual tenemos obligación respecto a las normas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? De hecho, esta identificación y evaluación de peligros y riesgos nos va a permitir identificar cuáles son las amenazas y vulnerabilidad dentro del entorno laboral, dentro del centro de trabajo. Y solo así, evaluando e identificando riesgos, vamos a poder elaborar un plan más acotado y más específico a lo que queremos prevenir. Organizar la respuesta interna es un segundo paso, porque esta respuesta requiere de un nivel de coordinación interno muy importante, una estructuración dentro de la organización que se traslada a responsabilidades, no sé, a la provisión de recursos por parte del empleador, cómo los va a distribuir, la implementación de brigadas, quién forma parte o quién es el jefe de brigadas, quiénes son los otros trabajadores que las conforman, qué nivel de conocimientos tienen, etcétera. Toda esta parte de la organización interna es precisamente para dar respuesta a este tipo de situaciones. Preparar al personal es un tercer paso, y es un tercer paso muy importante, en tanto que solo teniendo información y conocimientos claros sobre los temas materia de prevención o de las emergencias, es que vamos a poder atender de mejor modo este tipo de situaciones. ¿Y cómo se prepara el personal? Precisamente a través de la formación e información, que son las capacitaciones, la ejecución de entrenamientos, la ejecución de simulacros. Y aquí también hay otro documento que se vincula a este nivel de preparación del personal, que es el registro de capacitación, o que se llama, creo, registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia. Este documento, que es obligatorio en el marco de las normas de seguridad y salud en el trabajo, exigen que también hayan simulacros de emergencia, que son entrenamientos para atender este tipo de situaciones dentro de las empresas, y se deja constancia de ello en estos registros. Pero para efectos del plan, todo esto tiene que estar bien desarrollado en el plan de preparación y respuesta, con el suficiente detalle sobre las capacitaciones, cuándo se realizan, quiénes forman la brigada, cómo se les capacita a los brigadistas, etc. Y finalmente, documentar y mejorar el plan, ¿no? Es un plan escrito, sujeto a evaluación y, como bien señalan las normas de seguridad y salud en el trabajo, sujeto a mejora continua. Es decir, el plan no va a quedar inamovible a través de los años, sino que hay situaciones que se presentan en el tiempo y que hacen que uno tenga que mejorar continuamente el plan precisamente para que cumpla su finalidad. Siguiente, por favor. Esta es una parte más técnica, ¿no? De identificación de amenazas que forman parte del plan, que lo que consiste es básicamente en identificar factores internos, actividades y externos que puedan generar desastres naturales o eventos que puedan perjudicar internamente a los trabajadores. Utilizar una lista de verificación o una especie de checklist con ejemplos, por ejemplo, de qué situaciones se podrían atender. Y esto se da en función a la ubicación de la empresa. Por ejemplo, mi nivel de riesgo ante ciertas emergencias no va a ser el mismo en una empresa que está ubicada aquí en Lima, que una que esté en Piura, que una que esté en la selva, que una que esté en la sierra. De repente, la potencialidad de una emergencia va a ser distinta respecto del evento en sí mismo en empresas que se encuentran en distintas partes del país, unas más cerca de repente como, no sé, con un riesgo potencial a un tsunami, que están cerca al mar, otras de repente hay inundaciones en el centro del país, o etcétera, etcétera. Entonces, es importante identificar en función al entorno donde se encuentra el centro de trabajo cuáles son las emergencias. Y finalmente, localizar el espacio físico de cada amenaza potencial. Y respecto a este punto, otro documento de seguridad y salud del trabajo que se vincula es precisamente el mapa de riesgos. El mapa de riesgos es la identificación gráfica o visual de los riesgos de cada espacio del centro de trabajo. Entonces, claro, cuando uno intenta identificar o localizar en qué espacio es posible que surja una emergencia de este tipo, va a tener también que identificarla de alguna manera en su mapa de riesgos para que guarde relación con el plan. Siguiente, por favor. ¿Cómo se deben analizar las vulnerabilidades y el riesgo? No hay una metodología o un mecanismo específico, pero sí es importante de repente que el empleador defina una metodología, algún mecanismo que le sirva o que le sea lo suficientemente útil como para poder manejar estos riesgos que pueden presentarse respecto de este tipo de eventos, ¿no? Para dar, por ejemplo,
para analizar las vulnerabilidades, por ejemplo, tenemos la utilización de una metodología determinada que mejor se adapte a las características de la empresa, a su entorno, al contexto donde se desenvuelve, por la cantidad de trabajadores, etcétera. La metodología va a variar naturalmente en función a cada tipo de empresa. Se considera también la disponibilidad de la información y el nivel de detalle que nosotros queremos darle al plan para efectos de hacerlo mucho más puntual, más efectivo. Existen también diferentes metodologías, ¿no? Hay metodologías que son desarrolladas a nivel, no sé, de doctrina extranjera, por la práctica acá también en el Perú. De hecho, somos un país que nos enfrentamos a un amplio número, potencial riesgos de emergencias, por ejemplo, por desastres naturales, que los hemos visto con el tiempo. Entonces, sí resulta fundamental que identifiquemos una determinada metodología cualitativa, cuantitativa, para poder efectivizar el contenido de este plan. Siguiente, por favor. Con relación a ya las medidas concretas que se adoptan para efectos del plan, tenemos, por ejemplo, la conformación de las brigadas, ¿no? Y en esta conformación de brigadas también hay diferentes métodos para hacerlo. Tenemos, en primer lugar, una brigada básica, ¿no? Conformada por un jefe de brigadas y los brigadistas. Ahora, no, una sola brigada no va a poder atender todas las situaciones de emergencia en un contexto laboral. Definitivamente las brigadas van a tener que clasificarse en función al tipo de emergencia que queremos atender. De repente es una brigada para atención o respuesta a un incendio, a un sismo, a un tsunami, a un derrumbe y a situaciones de diferentes tipos. De ahí la importancia que de repente, la norma no lo dice, pero que las brigadas estén conformadas por personal no solamente capacitado por mí como empleador, sino que tengan ya conocimientos previos, ¿no? De repente que hayan formado parte de la brigada de sus anteriores empleadores, que tengan conocimientos más vinculados a temas de prevención de riesgos. Esto va a ser súper útil porque al momento de darles la capacitación van a tener esta experiencia o este conocimiento previo importante para poder afianzar lo que uno les va a proveer también en conocimientos como parte de la brigada, ¿no? El jefe de la brigada es quien activa en principio el plan, es el que dirige la respuesta durante la emergencia, es el enlace principal con otras entidades o con otras organizaciones de apoyo o ayuda externa, por ejemplo, los bomberos, la policía, ¿no? Es el encargado de gestionar también los recursos humanos y materiales. Siempre tiene que haber como una especie de líder de una brigada, porque si no nos estaríamos desorganizando un poco y no sabemos quién o cómo en el momento mismo de la emergencia, donde los ánimos están potenciados, cómo se va a dar respuesta a esta situación. De ahí la importancia de tener una persona como líder que pueda verificar estos aspectos, ¿no? Y comunicar el fin de la emergencia también. Y los brigadistas son aquellas personas de apoyo que conforman esta organización y que guían al personal a los puntos de reunión, revisan que las áreas queden desalojadas, brindan o orientan a brindar los primeros auxilios, de repente tienen conocimientos específicos sobre el manejo del botiquín, porque qué elementos o instrumentos, insumos conforman el botiquín, cómo se lleva a cabo o quién va a liderar el manejo del botiquín, etc. Asisten también al jefe de la brigada en sus funciones y finalmente reportan el estado de equipos y señalización y otros pormenores a propósito de los simulacros o de una emergencia real que pueda producirse. Siguiente, por favor. Como les decía, hay diferentes obligaciones que se vinculan a este plan de preparación y respuesta a emergencias. No solo está la elaboración del plan en sí mismo como documento base para la atención de este tipo de eventos, sino también otras obligaciones que se desprenden o se vinculan de alguna manera con sucesos de esta naturaleza. Por ejemplo, les hablaba del mapa de riesgos, documento importante para identificar gráficamente los riesgos potenciales en un espacio que te puedan permitir dar respuesta ante estas situaciones. Tenemos el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, que como ustedes bien saben es obligatorio para empresas de más de 20 trabajadores y que dentro de la estructura o contenido mínimo que establece el reglamento de seguridad el reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo, justo hay una parte final como último acápite que habla del plan de prevención y respuesta a emergencias. Ahora, no quiere decir que como esto está contenido en el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, ya no debas tener un plan. De hecho, el plan es obligatorio. Se deben tener ambos. Si eres una empresa con más de 20 trabajadores, debes tener tu reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, cuyo último acápite debe ser el plan o las medidas de respuesta ante emergencias, y que este tiene que estar vinculado a hacer un match con
el plan de preparación y respuesta a emergencias. No quiere decir que todo el plan yo lo voy a desarrollar dentro del reglamento. No, el reglamento va a contener algo un poco más genérico sobre la prevención y respuesta a emergencias, mientras que se supone que esa parte debiera derivarte de alguna manera al plan, porque el plan sí se debe tener de todas maneras. Aquí en esta diapositiva hablamos un poco de los medios de prevención y de protección para efectivizar el plan, ¿no? Estamos, por ejemplo, en que la recopilación de la información es súper importante respecto a los eventos que puedan producirse, identificar las amenazas, el nivel de potencialidad, los programas de inspección y mantenimiento de equipos de emergencia, los programas de capacitación, que como les decía, la capacitación es fundamental para estos efectos, la conformación de las brigadas, el inventario de equipos de emergencia. Y sobre los equipos de emergencia hay otro documento del sistema de gestión que se vincula, que es el registro de entrega de equipos de protección personal y equipos de emergencia, que también da cuenta de la provisión de implementos y elementos para la protección respecto de eventos de esta naturaleza específico, ¿no? Entonces, el registro tiene que ser lo suficientemente claro, específico, respecto de qué implementos yo entrego para este fin a los trabajadores. Y por otro lado, tenemos los medios de protección, que son para dar respuesta específica a un evento, por ejemplo, un incendio. Tenemos los extintores de polvo químico seco, rutas de evacuación, luces de emergencia, señalización, o sea, todos aquellos elementos que de manera concreta con los que yo cuento en el centro de trabajo para atender ese tipo de situaciones. Siguiente, por favor. No contar con un plan de preparación y respuesta a emergencias, de hecho, constituye una infracción ante SUNAFIL cuando hace la verificación de este tipo de situaciones, ¿no? De hecho, hay una disposición en el reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo que habla sobre la sanción por no contar con disposiciones de prevención ante este tipo de eventos. Entonces, sí es importante, no solamente para evitar la multa, claro está, sino porque es fundamental para resguardar la integridad de los trabajadores contar con un plan de este tipo. Y no solamente a nivel de tener el documento por tenerlo, sino que funcione realmente el documento, porque eso va a evidenciar el compromiso de la empresa y definitivamente evitar situaciones de este tipo en el futuro, ¿no? Bueno, aquí en esta diapositiva lo que hacemos es desarrollar un poco el procedimiento de respuesta, el antes y las acciones críticas de preparación para estos efectos. Esto lo vamos a pasar un rapidito para no... Después van a hablar un poco sobre las respuestas a las cartas inductivas y no quiero tener que correr después. Pasemos mejor la diapositiva. En el procedimiento de respuesta tenemos un antes, que estaba en la diapositiva anterior, tenemos un durante y finalmente un después, que es básicamente el recojo de la información que se desprende del evento que ha sido atendido, ¿no? En el durante tenemos, por ejemplo, el hecho de activar las alertas de emergencia y efectuar una respuesta coordinada para que todos estos órganos que forman parte de este sistema de prevención y respuesta a emergencias funcionen de manera ordenada, de manera efectiva, etc. Siguiente, por favor. La capacitación y el entrenamiento a mí me parecen temas fundamentales, porque, claro, un trabajador puede ser capacitado, y como de hecho lo son, hay 4 capacitaciones mínimas anuales que establece la legislación de seguridad y salud en el trabajo para todos los trabajadores. No obstante ello, la capacitación que se le da a los brigadistas es una capacitación reforzada, una capacitación especial. Los trabajadores, de hecho, también tienen esta información formación es información en seguridad y salud en el trabajo, pero de una manera un poco más genérica. Pocos trabajadores quizás tienen esta experiencia o esta facilidad de poder brindar de repente ante un caso de esta naturaleza un RCP o aplicar la maniobra de Heimlich etcétera. Entonces, sí, las empresas tienen que tener especial cuidado en la capacitación que le brindan a los trabajadores en función a la posición en la que están ubicados. Si es un brigadista, naturalmente va a tener que recibir capacitación específica sobre primeros auxilios, básicos, avanzados, manejo de maniobras de este tipo que les comentaba, RCP, atención de hemorragias, de lucha contra incendios, ¿no? Y eso dependiendo de la naturaleza de la brigada que conforma, porque como les decía, no hay una sola brigada para toda la empresa, salvo que sea una empresa muy chiquitita, pero en realidad las brigadas lo ideal es que sean o se implementen o incorporen en función a la naturaleza del evento que pueda darse. No es lo mismo atender una alerta de tsunami que atender un sismo, que atender un incendio. Entonces, claro, hay que procurar identificar muy bien los riesgos a los que estamos expuestos en función a la actividad que se ejecuta para poder desarrollar un plan un poco más aterrizado en función a lo que sí puede ocurrir. Y bueno, la capacitación al personal en temas de primeros auxilios también es fundamental.
¿no? Un conocimiento por lo menos básico sobre el manejo de extintores, un reconocimiento de rutas, de señalización, cómo entiendo esta señalización acá, cómo entiendo la otra, hacia dónde me dirijo, cuáles son las áreas señalizadas en la empresa donde me ubico después de un sismo o durante un sismo, perdón, los roles que tienen que jugar cada uno, el nivel de coordinación, conexión con las brigadas, todo esto al final termina jugando un papel fundamental en el momento que se producen este tipo de eventos. Siguiente, por favor. Ya para ir cerrando más o menos el tema, hablamos de los simulacros. ¿Qué son los simulacros? Y de hecho que también están contenidos en este plan. Un simulacro es un ejercicio práctico, como su nombre bien lo dice, una simulación de una situación de emergencia que pudiera producirse, ¿no? ¿Para qué sirven este tipo de simulacros, de los cuales se tiene que dejar constancia cuando uno los hace en el registro correspondiente? Para validar primero la efectividad de mi plan, ¿no? Porque si yo no hago simulacros, eventualmente o con cierta periodicidad, no voy a saber cómo están funcionando las cosas, no voy a saber qué capacidad de respuesta tienen mis trabajadores ante una real situación de riesgo, ¿no? Para medir también el desempeño de los brigadistas y el personal, y es en función a este nivel de desempeño que yo voy a poder ajustar cosas eventualmente a través de la capacitación, a través del entrenamiento, entre otros mecanismos. Y también nos sirve para probar el funcionamiento de los equipos y los sistemas. A veces los equipos y los sistemas, en tanto no ocurre una situación de este tipo, están allí, las camillas, ¿no? No se utilizan, pero la idea es precisamente que se le dé ritmo un poco a esto a través de un simulacro, que de hecho sirve muchísimo, sobre todo en un país como el nuestro, que estamos muy expuestos a eventos de la naturaleza como sismos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué se evalúa en cada simulacro? Bueno, se evalúa el tiempo total de la evacuación, el tiempo de activación de las brigadas, el estado de accesibilidad a las camillas, a los extintores, al botiquín, si realmente los insumos e implementos que tiene el botiquín me sirven, ¿no? Para estos efectos, conocer las rutas, procedimientos, cómo manejo yo la señalización o por lo menos saber dónde ubicarla, ¿no? Y también un poco el manejo de emociones. Claro, definitivamente ante un simulacro no es lo mismo que una situación real, pero vamos a que de repente en este momento uno se da cuenta de cuál es su nivel de reacción frente a distintos eventos, y esto también va a ser muy útil, comunicarlo de repente previamente a las brigadas o tener este manejo emocional importante que surge de situaciones de este tipo. Siguiente, por favor. Bueno, y para continuar, espero que ya la charla les haya servido. Creo que es información útil, como les decía, no solamente para cumplir con un documento legal, sino de absoluta relevancia a mi criterio para dar respuestas en este contexto, en un país sobre todo que sufre de eventos de este tipo en diferentes entornos. Y bueno, si tuvieran alguna duda, igual me la hacen saber, y por lo pronto espero que estén cumpliendo efectivamente con esta obligación. Muchas gracias. Doctora Greta Monge, muchísimas gracias por una presentación tan minuciosa con cada uno de los pasos. Sabemos que es una tarea justamente de bastante detalle para realizar este plan. Y hay algunas preguntas que hemos rescatado. Le pediría que por favor revise. Se le hemos enviado directamente al WhatsApp y algunas preguntas preseleccionadas por nuestros compañeros que han estado siguiendo cada una de las intervenciones en el chat de YouTube. Claro. Se les han enviado allá directamente al WhatsApp. Son unas 4 preguntas, me indican, que usted las podría leer al aire y dar respuesta. ¿En este momento, José María? Sí, me indican que mi compañera Gisela se las ha enviado sí, al número de WhatsApp. Ok, perfecto. A ver, la primera pregunta que me formulan es, ¿el plan de seguridad es lo mismo que este plan de emergencia? A ver, en el ámbito de la seguridad y salud o de la legislación sobre la materia, no conozco algún documento que se llame plan de seguridad. De repente estamos hablando de un plan de seguridad patrimonial, que lo manejan más el personal de seguridad de la empresa. Por lo pronto, dentro de los planes o programas que se manejan son el plan anual de capacitaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo y el plan anual o programación anual de las actividades de seguridad y salud en la empresa. Esos son los 2 principales planes y programas que se manejan, ¿no? Y cuando hablamos del plan de respuesta a emergencia, específicamente lo que la norma señala es un plan de preparación y respuesta a emergencias. Ese es el nombre. Entonces estaríamos hablando de 3 planes distintos en el contexto de la seguridad y salud en el trabajo, sin perjuicio, que son obligatorios, sin perjuicio de que pueda existir
Otros, de repente, en el ámbito de, no sé, de un tema propiamente de seguridad patrimonial y que lo implemente las personas de seguridad de la empresa, etcétera. Pero por lo pronto, el que exige la norma es el plan de preparación y respuesta a emergencias y como tal el nombre lo dice así. No conozco por ahora un plan de seguridad propiamente dicho, ¿no? La segunda pregunta que me formulan es, en el caso de grifos y estaciones de servicios, ¿qué entidad aprueba el plan de emergencias? Este plan de preparación y respuesta a emergencias en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo no está sujeto a aprobación de ninguna autoridad. Lo que sí está sujeto a la aprobación de la autoridad es el plan de contingencias que se prepara en el ámbito de INDECI para atender este tipo de emergencias más macro, que no está enfocado solamente a seguridad y salud del trabajo, o sea, de los trabajadores, sino más en un contexto de la población. Este plan de contingencia de la ley 28551 sí está sujeto a aprobación, pero este plan de preparación y respuesta a emergencia no. Eventualmente sí va a requerir de la participación y de la verificación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, pero que es un órgano interno de la empresa. A ver, la tercera pregunta es, ¿la conformación de la brigada está en función a la cantidad de trabajadores? No hay una disposición específica sobre el particular, por lo menos no en el contexto de la seguridad y salud en el trabajo. Esa parte sí no me acuerdo porque, como les decía, hay normativa sectorial de seguridad y salud, minera, para ser específica, minera y de construcción, que sí establecen pautas puntuales para la elaboración de sus propios planes de prevención y respuesta a emergencia. Pero en el contexto de la norma general, no hay una disposición específica que te diga cómo se conforma la brigada, cuántos trabajadores, en función, así como el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo que te dicen que tienen 2 miembros más por cada 100, no, esto no hay en el ámbito general de seguridad y salud, ¿no? Ahí habría que revisar de repente, dependiendo el tipo de actividad que desarrollen o por la cual me están consultando, de repente ver si en construcción lo hay o en minería lo hay. Que hay disposiciones más específicas, sí, pero en el ámbito general, no, por lo pronto no lo hay, salvo que de repente tu plan de prevención y respuesta a emergencias forme parte de este plan de contingencias genérico que regula esta otra norma y que, claro, va a tener que cumplir los lineamientos mínimos de la norma, porque para ese otro plan genérico de contingencia sí hay un contenido mínimo que lo establece esta ley que les mencionaba. Y finalmente, la cuarta pregunta es, si la empresa cuenta con 2 sedes distintas, en provincia, el plan de respuesta ante emergencia que se debe enviar sería de las 2 sedes o de la sede principal. Ya, acá creo que me están preguntando más orientado a la carta inductiva de la que van a hablar posteriormente, pero sí, o sea, de hecho, el plan tiene que ser lo suficientemente acotado a la actividad que realiza el empleador. Si yo tengo 2, 3 centros de trabajo distintos, definitivamente voy a tener que contar con brigadas en mis distintos centros de trabajo, porque mi brigada de Lima no va a poder atender el evento definitivamente de provincia. Entonces, yo tengo que tener, pero ya es por un tema de razonabilidad más de lo que me exige la norma, más que lo que me exige la norma, es contar con suficientes brigadas para atender eventos específicos y de emergencia que se presentan de manera intempestiva en un determinado centro de trabajo. Entonces, sí necesito tener estos criterios o factores para tener, por ejemplo, si tengo 1,000 trabajadores, tener una brigada de 3 trabajadores me parece absolutamente insuficiente, más si estamos hablando de repente de una actividad de muy alto riesgo, ¿no? Entonces, tener una brigada de 3 trabajadores para 1,000 claramente es insuficiente desde varios puntos de vista. Entonces, yo sí procuraría de repente tener muy en cuenta no solamente el tipo de actividad, sino el contexto, el entorno en el que se maneja el centro de trabajo y también la cantidad de trabajadores, ¿no? No hay un número específico, pero sí podríamos, no sé, establecer una brigada mucho mayor, de repente a través de encuestas determinarlo coordinadamente con el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, etcétera. Bueno, nada, espero haber atendido las preguntas e igual si hubiera alguna otra duda, ya por ahí la formulan a través de los comentarios. Muchas gracias. Greta, muchísimas gracias por tu participación, bastante esclarecedora, respuestas bastante concisas. Muchísimas gracias. Ahora vamos a continuar con la segunda parte de este consultorio en vivo, que va a estar a cargo del ingeniero Gary Ustúa. Como les había mencionado al inicio de esta conexión, él va a precisar todo lo que corresponde a la carta inductiva como tal, acerca de los plazos, acerca de cómo realizar o enviar las evidencias que se solicitan. Así que dejo con ustedes al ingeniero Gary Ustúa. Gary, adelante, por favor.
Listo, muchas gracias. Muy buenas tardes. Luego de la explicación de la doctora, vamos a hablar de manera específica en referencia a la respuesta de las cartas inductivas del plan de preparación y respuesta ante emergencias. Primero, siempre es necesario señalar que es una carta inductiva. Esta es una comunicación efectuada por SUNAFIL de un carácter preventivo y orientador. No fiscaliza y no genera sanciones. Va a ser remitida a los empleadores, los cuales han sido identificados producto de una etapa de inteligencia previa. Ahora, en este caso, para el tema actual, que es el de plan de preparación y respuesta ante emergencias, se enviaron 16.281 cartas inductivas a nivel nacional. Bueno, la estructura de la carta inductiva va a tener, bueno, lo he separado en cuatro partes, siendo, bueno, este es un modelo, siendo la primera parte en la cual se da la información del empleador, datos de este, nombre, el RUC, eh, la ubicación de la empresa y también la región, el distrito, la provincia en donde queda. Ahora, la segunda parte de la carta inductiva. En este caso va a hacer referencia a las obligaciones y prácticas relacionadas con la gestión de respuesta ante emergencias. En este caso, por ejemplo, señala que se hace referencia a que todo empleador elabora, implementa y mantiene actualizado el plan de respuesta ante emergencias, que contempla procedimientos para situaciones como incendios, primeros auxilios, evacuación y otras emergencias. Además, se deben organizar brigadas de emergencia y garantizar que se encuentren capacitadas y entrenadas para cumplir con sus funciones. El plan de respuesta ante emergencia es difundido a todos los trabajadores, asegurando que conozcan los procedimientos a seguir ante una emergencia. El empleador debe realizar capacitaciones específicas y simulacros con la participación de trabajadores. Finalmente, se deben señalizar las zonas de evacuación y establecer números de emergencia, los cuales deben estar al alcance de todos. La siguiente parte es la parte 3 en referencia a la documentación solicitada. La documentación que se está solicitando a los empleadores son tres. Uno va a ser el plan de preparación y respuesta ante emergencias, la cual debe estar vigente. En este caso, este documento pues debe detallar cómo es que el empleador va a actuar y cómo se está preparando en caso se presente alguna emergencia, las cuales pueden ser de incendios, sismos o entre otras emergencias, cuales pueden ser específicas para los diferentes regiones o el lugar donde se encuentren. Ahora, la segunda documentación, el acta o registro que garantice la conformación de la brigada de emergencias. Es necesario que para responder ante una emergencia, el empleador debe de formar a un grupo de trabajadores, los cuales van a formar parte de las brigadas las brigadas de emergencia. Ahora, se necesita una evidencia en la cual se identifique a los integrantes, sus funciones y finalmente el tercer documento, el registro de capacitaciones y simulacros sobre respuestas ante emergencia. En este caso es la evidencia de la cual se va a brindar formación a la brigada de emergencia, una formación más especializada y también a los trabajadores, una información más general, más general. Adicional a ello, evidencia de la participación en los simulacros, Para el, para el periodo, bueno, sigamos. Ahora la siguiente referencia es que la información inicialmente se solicitó que debe ser entregada a través de la casilla electrónica. Sin embargo, debido a algunas contingencias, el empleador tiene otras opciones para enviar esta respuesta a la carta inductiva. Uno es de manera presencial. Se está manteniendo de manera regular el funcionamiento, la atención en todas las intendencias regionales a nivel nacional, desde las 8:30 hasta las 4:30. Claro, durante los días. La siguiente opción es que también de manera excepcional puede presentar esta documentación a los siguientes correos. En caso de Lima Metropolitana, al correo mesadeparteslima@sunafil.gov.p y en caso de que sean otras regiones del país, a mesadepartesregiones@sunafil.gov.p. Bueno, en estos canales
podrán ser utilizados por los administrados para la presentación de sus documentos mientras se restablezca la operatividad de la mesa de partes virtual de Sunafil. Con ello, vamos a pasar a las preguntas que es en referencia a esta carta inductiva. En este caso, la consulta es la primera consulta. Hace días no se puede acceder a la casilla electrónica de Sunafil. ¿Cómo hago para enviar lo solicitado? Tal cual como se señala esta diapositiva, puede presentarlo ya sea de manera presencial en la intendencia regional que le corresponda, o también puede enviarlo a través de correo. Los siguientes, si es Lima Metropolitana, a mesadeparteslima@sunafil.gov.p, y para otras regiones del país, a mesadepartesregiones@sunafil.gov.p. La evidencia de la conformación, la siguiente consulta es la evidencia de la conformación de la brigada de emergencia. Debe ser obligatoriamente un acta de reunión del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo. Bueno, en este caso la normativa general no señala lo que acaba de consultar. Bastaría en este caso, como sugerencia, con el que posterior a la conformación de esta brigada se tenga pues la firma de los trabajadores y también del empleador. Otra consulta. Correcto. Ahora sí, no veo más consultas en referencia a esto. Con ello yo sí estaría finalizando al no haber más consultas con respecto a este tema. Sí, igualmente, no olviden, recuerden que existe el call center de la Sunafil. El número es 390 2800, el anexo 1. No olviden de seguirnos en las redes sociales como Facebook, X, YouTube, LinkedIn, Instagram y TikTok. Muchas gracias. Gary, muchísimas gracias por tu participación. Bueno, no habiendo más consultas que las que se han alcanzado hasta el momento, agradecemos la participación de cada uno de los más de 600 personas conectadas en estos momentos. Y como ya mencionó Gary, hay una serie de otros canales de comunicación a través de los cuales también podrán hacer las consultas que se requieran. Solamente quiero recalcar lo que inicialmente indiqué, que aquellos empleadores a quienes no han recibido o que no han podido revisar la carta inductiva por la incidencia que hemos tenido con la casilla electrónica, que no se preocupen, que en cuanto esto se restablezca lo van a poder realizar, y además se va a extender el plazo de manera razonable, por supuesto, ¿no? Y les recordamos de que las cartas inductivas son una estrategia del enfoque de la gestión preventiva de la Sunafil, ¿no? Para orientar e informar y para impulsar el tema de la cultura de prevención y el cumplimiento voluntario de los empleadores en este caso. Entonces, agradecemos su participación. Muchísimas gracias. Hasta otra oportunidad.